No todos deberían escuchar esto, pero si ya entraste hasta aquí, no es casualidad. Estas historias no son para asustarte, son para recordarte que nunca estás completamente solo. Esto es Desde el Averno. Soy el tío Fausto y hoy les platicaré la historia que un suscriptor nos envía desde el Averno. Así que ponte cómodo o cómoda, conecta los audífonos, recuerda enviarnos tu historia al correo que aparecerá en pantalla y ahora sí, sin más preámbulos, iniciamos. Regresar tarde del trabajo no me daba miedo. Lo que sí daba miedo era escuchar a alguien sentarse detrás de mí, cuando yo era el único pasajero del camión. Nunca me gustó salir tan tarde del trabajo, pero en esa época no tenía opción. En el turno de la tarde pagaban mejor, y cuando uno tiene necesidad y familia que mantener, aprendes a lidiar con el miedo. Pero lo que me pasó por aquellos años, cuando era joven, es algo que hasta hoy no le hallo explicación. Yo trabajaba en una fábrica a las orillas del pueblo. En los alrededores de la fábrica había algunas casas viejas y cascos de haciendas antiguas, que de noche estaban oscuros y sombríos, como si hubieran salido de las películas de terror viejitas. Siempre que pasaba por ahí, me santiguaba y rezaba para que nada me pasara. Salía todos los días a la misma hora, 11:45 de la noche, y era el único que tomaba ese camino para irme en el camión. Las calles estaban casi muertas a esa hora, ni un alma en ellas. El aire, con ese olor a polvo húmedo y gasolina vieja, a esa hora el silencio no es tranquilidad, es advertencia. De repente, algunos perros que ladraban y aullaban, como si vieran o escucharan algo que yo no podía ver. El camión pasaba siempre a las 11:58 en punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y desde que me subía, empezaba a sentir mucho frío, que hasta los vellitos se me crispaban por completo. El camión era una ruta vieja. Por acá les decimos guajoloteros, de esos que todavía tienen asientos de vinil agrietado y ventanas que no cierran bien. Nunca iba lleno, pero tampoco vacío. 2 o 3 personas, gente cansada y con la mirada perdida. Hasta que un lunes sí fui el único pasajero. Subí, pagué y me senté casi al fondo, del lado de la ventana. El chofer no dijo nada, ni siquiera volteó. Arrancó como si yo no existiera. Yo no le di importancia. Creí que a lo mejor había tenido un mal día. Avanzamos un tramo cuando lo escuché. El sonido inconfundible de alguien sentándose detrás de mí. El asiento crujió. El vinil se quejó con ese gemido seco que solo hacen los camiones viejos. Incluso sentí el pequeño movimiento del respaldo, como cuando alguien se acomoda, pero no volteé de inmediato. En mi pueblo, mirar demasiado es una forma rápida de meterse en problemas. Hasta que, después de unos segundos, sentí curiosidad, porque no había escuchado pasos, ni había escuchado monedas, y tampoco había escuchado la puerta abrirse. Así que volteé, y para mi sorpresa, el asiento estaba completamente vacío. Me recorrió un escalofrío que hasta hoy no sé cómo explicar. Pensé que quizá había sido el camión, un bache, mi cansancio. Me reí solo y pensé, qué ridículo.
El cerebro hace trampas cuando uno duerme poco y está cansado. El resto del camino no pasó nada más. Solo, al bajar, sentí algo raro, como si alguien se quedara atrás observándome. Pero no volteé. Esta vez preferí caminar rápido para llegar a mi casa. Cuando al fin me acosté para descansar, no pude dormir mucho. Una y otra vez pensaba en el pasajero de atrás, ese que no vi, y no le platiqué nada a mi esposa. La verdad me dio pena que pensara que su marido era un miedoso. Quise convencerme que lo sucedido había sido producto de mi imaginación, pero al día siguiente pasó exactamente lo mismo. Misma hora, mismo camión, mismo silencio incómodo. Subí y me senté. El chofer arrancó y otra vez el sonido del asiento detrás de mí. Pero esta vez fue más claro, más pesado, como si alguien muy grande se hubiera dejado caer. Volteé de golpe y nada. Empecé a sudar frío. Creo que no era miedo todavía, era mucha confusión. Esa que te hace sentir tonto por asustarte, pero al mismo tiempo te aprieta el pecho muy fuerte y te paraliza. Por las dudas, decidí cambiarme de asiento y me fui hasta adelante. El camión avanzó un poco más, entonces lo escuché otra vez. Ahora, aquí, justo a mi lado, sentí el aire moverse y ese olor, un olor viejo, a humedad encerrada, a ropa trasnochada, como a sótano. No volteé, no respiré, solo me quedé inmóvil. El chofer frenó de golpe. Ya casi llegas, dijo sin mirarme. Pero su voz sonó rara, no grave ni aguda, solo hueca, muy rara. Esa noche, al bajar, noté algo que no había visto antes. Un pequeño letrero pegado cerca de la puerta del camión, casi borrado por el tiempo. Favor de no ocupar los asientos marcados. Los asientos marcados eran los del fondo. Sentí que el corazón se me salía del pecho en ese momento. Empecé a investigar. Ahora sí tenía miedo de ir a trabajar. Pregunté a compañeros, vecinos, incluso al señor de la tienda que lleva años ahí. Nadie quiso decir mucho, solo evasivas, silencios incómodos. Hasta que una señora mayor me detuvo esa noche. «Tú tomas el camión de la ruta vieja, ¿verdad?», me preguntó. Yo apresurado le contesté que sí. «No te sientes atrás, hijo. Ahí se sientan los que no regresaron a casa». Quise que me explicara, pero antes de poder hablar, en un abrir y cerrar de ojos, la señora se desvaneció. Yo no sabía si correr, pero ¿a dónde iría? Total, que me quedé inmóvil, paralizado por la impresión. Esa noche, el camión tardó más en pasar, y cada minuto de espera se me hacía eterno. No sabía si era bueno o malo, pero me la pasé rezando y apretando fuerte una medallita que siempre traía. En eso estaba cuando de repente escuché que venía el camión, y cuando subí, el chofer, sin voltear a verme, preguntó: «¿Otra vez tú?». «Sí». «Oiga, ¿por qué no se ocupan los asientos de atrás?». El chofer solo dio un suspiro largo y contestó: «Porque esos ya vienen ocupados, aunque no los veas». Sentí en ese momento que el estómago se me revolvía y la cabeza me daba vueltas. Aquí hubo un accidente hace años. El camión perdió los frenos y murieron varios. Desde entonces, algunos siguen subiendo, siempre a esta hora, siempre en esta ruta. Yo ya no pasé a los asientos,
Lo que quería era que eso terminara pronto. Esa noche el camión no se detuvo donde siempre. Se detuvo en una parada vieja, oxidada, toda cubierta de maleza. Aquí bajas, me dijo el chofer. Pero esta parada ya no existe. Para ti sí, me dijo con una voz rara, y cuando volteó a verme, sus ojos eran solo cuencas vacías. En eso sentí una mano en el hombro, helada, pesada. Detrás de mí, alguien respiraba muy cerca. No bajé corriendo, no grité. Simplemente caminé muy rápido. Estaba exhausto. Al poner un pie fuera del camión, escuché voces y susurros, como gente regresando a casa. Cuando volteé, el camión estaba lleno de personas pálidas, quietas, mirándome. La puerta se cerró. El camión avanzó y desapareció en la oscuridad más profunda. Desde esa noche, nunca más volví a ver ese camión. Me quedaron muchas dudas de todo, pero prefiero quedarme con la duda que volver a subirme. Bien, ahora te compartimos la historia de Arturo. De verdad está intensa y cargada de eventos paranormales. Arturo, desde el Averno, te creemos y cumplimos publicando tu historia. Un saludo. Hola, me llamo Arturo y nunca me perdía. Siempre fui de los que confían más en mi memoria que en un GPS. Pero esa noche estaba cansado, muy cansado. Salí tarde del trabajo y la avenida por donde manejaba mostraba una fila interminable de luces de coches. Pensaba que sería un largo trayecto a casa, pues era viernes, además quincena y por si fuera poco, fin de mes. Pero en eso llegó a mi celular una notificación automática. Ruta alternativa disponible, a horas 13 minutos. Acepté por instinto, sin pensarlo, y acomodé el teléfono para seguir la ruta marcada. La voz del GPS sonó normal, tranquila y artificialmente amable. Me indicó girar por una calle que no reconocí desde el inicio, aunque tampoco me pareció extraño. La ciudad cambia, o al menos eso creí. Pero a cada kilómetro que recorría, las luces empezaban a desaparecer poco a poco. Los anuncios, los semáforos, las tiendas abiertas, todo estaba quedando atrás. Iba escuchando un programa de radio y cada vez tenía más estática, y el audio se distorsionaba, hasta que simplemente dejó de escucharse. El pavimento entonces se volvió irregular. Las casas se veían viejas, demasiado viejas para estar tan cerca de una avenida principal. Estaban pasando cosas muy raras, pero no quise alarmarme. Creí que el fastidio del trabajo me había puesto sensible o algo así. Continúe recto, dijo la voz, y así lo hice. Fue entonces cuando noté algo más raro aún. No había señal, ni una sola raya, pero el GPS seguía funcionando normalmente. Avancé varios minutos más sin cruzarme con ningún coche. Ni uno, ni de frente ni de atrás. Era de esas noches sin luna y todo estaba de repente muy oscuro. El silencio era tan denso que incluso el motor sonaba más sordo, como si estuviera muy lejos. Gire a la derecha, ordenó la voz. La calle era demasiado estrecha, apenas cabía mi coche. A ambos lados había árboles secos, torcidos, como si hubieran crecido evitando algo. Y al verlos, con la luz de los faros, parecían manos gigantes, como si quisieran atraparme.
Traté de conservar la calma, imaginando estar pronto en casa, aunque algo dentro de mí me decía que estaba siendo observado. Miré el mapa. La ruta no tenía ningún nombre. No aparecía ninguna colonia. Nada que me dijera exactamente dónde estaba. Solo una línea gris avanzando hacia un lugar que me indicaba como mi destino. Cuando pasé al fin la zona estrecha de los árboles, ya no me interesaba ahorrarme los 13 minutos y me di la vuelta, buscando otra ruta alterna. Recalculando, dijo el GPS. Continúe recto. Por Dios, volví al mismo camino una y otra vez. Para entonces, la verdad sí ya estaba muy asustado. Sentí un hueco en el estómago y un nudo en la garganta. Y aunque la noche era fresca, yo estaba sudando y con las manos temblorosas. Tenía todo el cuerpo sudoroso y con la piel más que de gallina, con el corazón también golpeando fuerte mi pecho, como si quisiera salir. Me sentí atrapado en ese laberinto oscuro y ahora tenebroso. De esas veces que no sabes qué hacer y simplemente te sigues moviendo para no ser presa del pánico total. De pronto, a lo lejos, comencé a ver cruces, pequeñas al principio, luego más grandes, algunas flores secas, otras oxidadas, todas alineadas a la orilla del camino, como marcadores, como si fueran indicadores macabros de un destino igual o peor. Frené y bajé del coche. El aire se sentía helado, pesado, olía a tierra como de panteón. No había viento, pero las flores se movían solas, como si tuvieran vida propia. Subí de nuevo al coche temblando y mucho más asustado que antes. ¿Dónde demonios estoy?, dije dentro de mí. ¿A dónde me trajo esta maldita cosa? Ha llegado a su destino, respondió la voz. Si ya de por sí estaba completamente asustado, eso me puso la piel chinita. Era como si la aplicación hubiera leído mi mente. Frente a mí no había nada, solo un camino sin salida y decenas de cruces. Entonces lo vi. Un coche negro estacionado a un costado, viejo, abandonado. La pintura se veía muy desgastada por el óxido. Y dentro, sí, dentro estaba alguien sentado. Me acerqué despacio. Yo estaba temiendo lo peor. Al acercarme y poder ver, era una mujer, o mejor dicho, lo que quedaba de una mujer. Tenía los ojos abiertos, desorbitados, mirando fijamente al frente. Sus manos aún apretaban el volante como si fuera su tesoro más preciado. Y tenía un rictus de horror y miedo extremo que no sé cómo describir. En el tablero había un celular, encendido aún. No sé por qué, pero de verdad continuaba encendido. Y la pantalla mostraba la aplicación de Google Maps con la misma ruta que me había llevado ahí. En ese momento, el mío vibró y casi lo tiro al suelo por el susto. Había una nueva notificación. Ruta optimizada. Evite regresar. Regresé corriendo a mi coche y arranqué. El motor hizo un ruido horrible, como chilleando, pero encendió al segundo intento, gracias a Dios. Continúe recto, insistió la voz. Todos llegan, aunque no quieran. La voz ya no era la voz amable y artificial de Google Maps. Esa voz que se escuchaba ahora me ponía los cabellos de punta. Las cruces ahora parecían más cercanas, más numerosas. Algunas tenían nombres, fechas recientes, demasiado recientes.
escritas con letras muy grandes. Aceleré sin seguir indicaciones, cerré la aplicación y guardé el celular. El auto se detuvo en seco. El celular volvió a encenderse solo. No te desvíes, dijo la voz. Y sonaba ahora más macabra y más cercana que antes. Pero algo de repente llamó mi atención. Al ver el retrovisor, me di cuenta que ahora ya había luces detrás de mí. Muchos autos silenciosos, detenidos, con gente esperando. La pantalla mostró un mensaje final. Gracias por confiar en nosotros. Pero la voz había desaparecido. La verdad no recuerdo cómo salí de ahí. Lo último que recuerdo es que me desmayé y desperté horas después, en la orilla de una carretera desconocida. El celular, sin señal, sin historial. No tenía registro alguno de lo sucedido. Cuando lo he llegado a platicar, la gente me dice que tal vez andaba tomado o que lo imaginé. Pero yo sé lo que viví y la verdad, no se lo deseo a nadie. Desde ese día ya no busco ahorrarme los 13 minutos. Mejor manejo por lugares que conozco bien y desinstalé la aplicación de mi celular. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Qué hubieras hecho tú en cada caso? Queremos saber tu opinión. Coméntanos y suscríbete. Te saluda el tío Fausto, desde el Averno. Algunas historias terminan aquí, otras se quedan contigo. Si llegaste hasta acá, ya eres parte del Averno. Suscríbete, porque aquí no contamos historias, las vivimos. Buenas noches, desde el Averno.